Te voy a contar exactamente el momento en el que empecé a sospechar que mi mujer me estaba poniendo los cuernos. Fue un martes cualquiera, a las 19:43, en el gimnasio. Yo estaba en la sala de pesas, frente al espejo, con los auriculares puestos y haciendo mi rutina de siempre, cuando me giré a estirar y la vi. A ella. A Laura. Mi mujer. Mi mujer, que supuestamente estaba en una cena con unas amigas del trabajo, caminando del brazo de un tío con chaqueta de cuero, bajando las escaleras del gimnasio justo al otro lado del cristal. No es que se abrazaran como amigos. No. Ella tenía esa sonrisa en la cara que no le ponía a nadie desde hacía meses. Esa sonrisa de hazme reír otra vez. Y el tipo, que no lo reconocía al principio, le agarraba la cintura como si ya fuera suya. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella iba vestida con el abrigo rojo. El abrigo que solo se ponía cuando quería impresionar. El de las medias negras y el perfume caro. El de las citas. El que no se ponía ni para ir a ver a su madre. Me quedé completamente paralizado. Con las pesas colgando de los brazos como un idiota, viendo cómo mi mujer se reía con otro delante de mí sin saber que yo estaba ahí. Ella no me vio, porque el cristal del gimnasio está tintado por fuera y con las luces de dentro no se ve nada desde fuera. Yo lo sabía, y eso me salvó de hacer una estupidez. Volvieron a salir por la misma puerta, y él le abrió el coche. Un Audi A5 gris metalizado. Ella entró como si fuera su sitio de siempre. Como si no fuera la primera vez. Se besaron. No fue un pico. Fue uno de esos besos que te hacen cerrar los ojos. De los que yo ya no recibía desde hace por lo menos un año. No supe qué hacer. No salí corriendo. No les enfrenté. No les grité. Me metí en la ducha del gimnasio y me quedé ahí bajo el agua caliente sin moverme, con la toalla colgando y los pensamientos cayendo en espiral como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Me duché 2 veces, como si pudiera quitarme de encima la humillación. Ese día llegué a casa antes que ella. Me senté en el sofá con la tele encendida sin verla. Cuando entró, traía una bolsa del Mercadona en la mano. Me dijo: ha estado genial la cena, pero estoy reventada. Me dio un beso en la frente y se fue al baño. Y yo, me quedé callado. Mirándola. Escuchando cómo se lavaba los dientes. Fingiendo que no sabía nada. Porque aún no tenía pruebas. Pero algo me decía que ya nada era igual. Durante los siguientes días no dije ni una sola palabra. Me movía por la casa como si todo siguiera normal, como si no supiera lo que había visto, como si todavía confiara en ella, y en parte lo hacía, no porque creyera que no estaba pasando nada, sino porque necesitaba entenderlo por completo antes de reventarlo todo. Laura seguía con su rutina, salía por la mañana a trabajar, volvía sobre las 8, y yo no le preguntaba nada. Si llegaba tarde, decía que había tenido una sesión con una paciente complicada o que se le había hecho tarde en una reunión de equipo. No era necesario que mintiera con tanto detalle, pero lo hacía igual, y eso me servía para tomar nota mental de cada excusa. Ese sábado, le dije que me habían llamado del trabajo porque había una urgencia con el sistema de climatización en un edificio nuevo que estábamos instalando, algo que podía pasar perfectamente. Me vestí como para trabajar, cogí el portátil y salí con el coche, pero no fui a ningún sitio de trabajo. Aparqué en una calle paralela a la suya, a 3 esquinas de la consulta donde ella tenía su despacho. Esperé allí desde las 5:30 hasta las 8:15. Sabía que salía entre las 8 y 8:30. Esa noche, salió a las 8:10, pero no iba sola. Él estaba esperándola justo enfrente, apoyado contra el Audi gris. El mismo coche, la misma actitud, pero esta vez pude verle bien la cara. 30 y pocos, camisa blanca por fuera del pantalón, gafas oscuras aunque ya estaba anocheciendo. Ella salió,
se cruzó la calle sonriendo, se acercó a él, lo saludó con un beso, esta vez rápido pero nada inocente, y entraron en el coche. El coche arrancó y yo lo seguí. No sabía muy bien a dónde iban, no me importaba tanto el destino como ver hasta dónde llegaba el papelón. Pensé que irían a cenar, o a un hotel, o a cualquier sitio donde pudieran estar sin miradas, pero no fue así. Llegaron a un bloque de pisos en Triana, uno de esos edificios nuevos con garaje privado. Él entró con el coche por la rampa, ella bajó antes y lo esperó en la puerta. Minuto y medio después estaban subiendo por el ascensor. Yo ya tenía claro que eso no era nuevo. No había nervios, no había miradas alrededor, no había ninguna de esas cosas que hace alguien que sabe que está haciendo algo sucio por primera vez. Era un protocolo. Todo estaba establecido. Ella se soltó el pelo, él le tocó la espalda mientras esperaban que se abriera la puerta del ascensor, y cuando se cerró, me quedé solo en la acera mirando el reflejo de las luces del portal. Volví al coche. No fui a casa. Di vueltas con el coche por la ciudad durante más de una hora, sin saber a quién llamar, qué decir, qué pensar. Tenía el pecho cerrado, la mandíbula apretada, y en algún momento me di cuenta de que estaba apretando el volante tan fuerte que tenía los nudillos blancos. No sentía tristeza. Sentía vergüenza. No de ella. De mí. De haber sido tan confiado, tan ciego, tan estúpidamente tranquilo durante meses mientras ella montaba una historia paralela en mi cara. Cuando volví a casa, eran más de las 11. Entré, me serví un vaso de whisky y me senté frente al ordenador. Abrí un documento en blanco y escribí un único nombre, Laura. Al día siguiente, todo fue igual. Ella preparó café, se duchó, se puso una mascarilla facial como si nada hubiera pasado, como si el sábado por la noche lo hubiera pasado viendo una serie en casa de Marta, su compañera de trabajo, como me había dicho antes de salir. Yo la observaba sin decirle nada, como si mi silencio fuera una forma de protección. No quería enfrentarla todavía porque necesitaba más. Necesitaba algo que no pudiera negar. Algo que la dejara sin palabras, sin excusas. Algo que no dependiera de su reacción, sino que hablara por sí solo. Ese lunes, fui al taller de un colega que hace instalaciones de cámaras en negocios y casas particulares. Le dije que quería poner una cámara en mi salón y otra en la entrada de casa, por seguridad, porque últimamente habían entrado a robar en varios pisos del bloque. Me miró raro, pero aceptó. Le pedí que fueran discretas, que se conectaran por wifi y que yo pudiera ver las grabaciones desde mi móvil. Me dijo que en 2 días me las tenía listas. Cuando terminé con él, pasé por el parking de Triana. Apunté la matrícula del Audi y la dirección exacta del edificio. La cámara se instaló un miércoles por la mañana. Laura no estaba. Cuando llegó por la tarde, ya estaban funcionando. Ella ni lo notó. 2 días después, el viernes, le dije que iba a pasar el fin de semana en Málaga porque íbamos a hacer una revisión completa del sistema de un hotel nuevo. Me creyó sin dudarlo, como siempre. Me ayudó a preparar la mochila. Me dijo que tuviera cuidado con la carretera. Me dio un beso largo y me abrazó como si aún fuera su marido. El sábado por la tarde, desde el móvil, conectado al sistema de la cámara del salón, vi cómo ella abría la puerta con total normalidad. Llevaba el mismo abrigo rojo. Detrás de ella, él. No se molestaron ni en cerrar las cortinas. Ella le ofreció vino. Se sentaron en el sofá. Hablaron. Rieron. Él le quitó el abrigo. Ella no dijo nada. Se quedó en camiseta y mallas. Él le tocó el muslo. Ella no se apartó. Se besaron. Ella se rió. Y después se lo llevó al dormitorio. La cámara no grababa dentro del dormitorio. Pero no hacía falta. Esperé.
Una hora después, salieron. Él se abotonaba la camisa. Ella le entregó las llaves que le había dejado en la entrada. Lo acompañó hasta la puerta, lo besó en la mejilla y le dijo algo que no se escuchaba bien. Se quedó en la entrada unos segundos más. Cerró. Y fue a la cocina como si nada. A hacerse un té. Y yo, desde Málaga, lo vi todo. Sin moverme. Sin pestañear. Ni siquiera sentí rabia en ese momento. Lo que sentí fue que algo se rompió de forma irreversible. No por el acto en sí, sino por la tranquilidad con la que lo hizo. Como si esa casa ya no fuera nuestra. Como si yo fuera un huésped que se había ido y ella hubiera decidido redecorar la vida sin consultarme. No dormí esa noche. Y el domingo, cuando volví, me saludó con una sonrisa. Me preguntó qué tal el hotel. Me dijo que estaba guapo con esa barba de 2 días. Me abrazó. Y yo, sin mirarla, le dije que necesitaba descansar. Me metí en la cama, de espaldas, y fingí estar dormido. Sabía que el próximo paso ya no era observar. Era actuar. La noche después de volver de Málaga, di vueltas en la cama durante horas sin cerrar los ojos. No era solo el engaño, era la sensación de que se había acostumbrado a hacerlo, y que si no hablaba yo, seguiría como si nada. No quería pensar demasiado porque al pensar sentía que me fallaba el cuerpo entero. Necesitaba entender por qué lo hacía, desde cuándo, qué le faltaba aquí, si alguna vez había pensado en dejarme o si simplemente creía que yo nunca iba a enterarme. Así que decidí que el domingo por la tarde sería el final del silencio. Ese día vi la casa de otra forma. Todo me parecía diferente, como si ya no fuera mi hogar, como si yo estuviera de paso. Me duché sin prisas, bajé a comprar comida, hice como si mi cabeza no estuviera llena de imágenes de ella con él entrando en nuestro salón. Lo curioso fue que justo cuando volví con las bolsas, ella abrió la puerta con el pijama puesto y el pelo recogido, fingiendo que había estado descansando, y me preguntó si quería que preparara la cena. En ese momento supe que ya no importaba cuántas mentiras dijera, sino lo que yo hiciera con lo que sabía. Cuando terminé de guardar las compras, me quedé de pie frente a ella. Se acercó y me abrazó por detrás como hacía antes, como si le naciera, y ahí decidí que tenía que hablar. Le dije que necesitábamos sentarnos. Me miró raro porque casi nunca hablábamos de hablar de algo importante, pero se sentó en la mesa sin decir nada. Yo me senté enfrente y puse el móvil sobre la mesa. No lo encendí todavía. Respiré hondo y le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Ella frunció el ceño como si no entendiera a qué venía la pregunta. Me dijo que sí, que notaba que yo estaba más raro últimamente, más callado, pero que pensaba que era por el trabajo. Le dije que no era por el trabajo. Le dije que algo había cambiado entre nosotros. Ella sonrió de una forma muy estudiada y dijo que era normal que en una pareja larga las dinámicas fueran cambiando y que no había que exagerar las cosas, que seguíamos queriéndonos. En ese momento sentí que intentaba controlar la conversación como si yo fuera uno de sus pacientes. Le dije que no hiciera eso conmigo. Que no me analizara, que no intentara justificar nada. Que fuera directa. Ella parpadeó varias veces, apoyó los codos en la mesa y me preguntó qué quería saber exactamente. Y ahí lo solté. Le pregunté quién era el del Audi gris. No hubo tiempo de reacción. Bajó los ojos un instante, como un gesto involuntario, y luego levantó la mirada intentando componer una cara tranquila. Me dijo que era un compañero del máster que había hecho hace 2 años. Le dije que no me interesaba su versión tranquila. Que ya sabía lo que estaba pasando. Le dije que lo había visto todo. No preguntó qué cosas, no intentó hacérsela inocente. Solo dijo, ¿cuándo? Y ahí supe que lo que yo había visto no era algo nuevo, era la costumbre. Saqué el móvil,
Abrí la aplicación de la cámara y reproduje el fragmento en el que ella entraba con él en casa. No necesité ponerlo mucho rato. Lo paró con la mano sobre la pantalla y dijo con un hilo de voz, «Ya está, no sigas». Yo me quedé quieto. Le dije que siguiera hablando ella, que yo ya había visto suficiente. Se tapó la cara con las manos. No lloraba. Solo respiraba muy fuerte. Después de unos segundos dijo que no quería hacerme daño, que nunca había sido su intención destruir el matrimonio, que lo del sábado fue algo que se les fue de las manos. Le pregunté cuántas veces se les había ido de las manos. No contestó. Le dije que no quería una cifra inventada. Le dije que si mentía ahora, todo terminaría de la peor forma posible. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo, no sé cuántas veces. No fueron pocas. Pero nunca quise dejarte. Nunca pensé dejarte porque tú eres mi casa. Le dije que eso era lo peor que podía decir, porque lo que había hecho era convertir mi casa en otra cosa. Me miró intentando agarrarse a cualquier excusa y soltó una frase que me confirmó que ya nada iba a volver a ser igual, yo te quiero, pero contigo no siento lo que siento con él. Fue como un puñetazo en el estómago. No necesitó subir el tono. Fue demasiado claro. Le dije entonces que yo ya no era su marido, que lo que éramos era compañeros de piso con anillos puestos. Ella empezó a hablar más rápido, diciendo que no quería perderme, que lo de él no era amor sino necesidad, que conmigo tenía estabilidad y con él tenía otra cosa que no sabía cómo explicar. Le dije que no hacía falta que la explicara, que ya la había visto. Entonces se levantó de golpe y dijo que no merecía que la tratara como una delincuente, que no había hecho nada para herirme, que simplemente había seguido lo que sentía. Le dije que yo había seguido algo también, que durante un mes había seguido cada una de sus salidas, que había memorizado cada una de sus excusas, que incluso me sabía de memoria el sonido de su voz cuando mentía. Se quedó callada, con las manos en la cintura, sin saber qué decir. Me levanté. Abrí un cajón. Saqué una copia de las llaves de casa. Se las puse delante y le dije que tenía dos opciones, o contaba todo conmigo delante, con la verdad entera, o yo hacía pública la situación a mi manera. Ella me preguntó si la estaba amenazando. Le dije que no era una amenaza, era la consecuencia lógica de sus actos. Me pidió que no hiciera nada impulsivo, que yo era el sensato de la relación. Le dije que también los sensatos se cansan. Empezó a llorar ahí, pero no de arrepentimiento, sino de miedo por lo que podía pasar después. Eso fue lo que más me dolió, que no lloraba por lo que había hecho, sino por lo que podía pasarle ahora. Trató de acercarse a mí, pero le dije que no diera un paso más. Me preguntó si quería divorciarme. No contesté. Me dijo que si me divorciaba la destrozaría, que no podría mantener la consulta sola, que su familia no lo entendería y sus pacientes dejarían de confiar en ella. Le dije que no era mi problema. Me dijo que yo no era así. Ahí perdí la poca calma que tenía y le dije que no tenía derecho a decirme cómo era, porque había estado viviendo conmigo y con otro al mismo tiempo sin decir una sola palabra. Le dije que si tanto quería sentir cosas, que lo sintiera sola, pero que conmigo no. Me contestó que quería luchar por el matrimonio. Le dije que ya lo había perdido cuando cruzó la puerta del portal en Triana la primera vez, antes incluso de que yo lo supiera. Me dijo que no la mirara como una enemiga. Le dije que ahora mismo lo era. En ese momento tiró las llaves sobre la mesa, me dijo que iba a salir a respirar aire y que cuando volviera esperaba que ambos estuviéramos más tranquilos. Le dije que cuando saliera, al volver, la cerradura ya no sería la misma. Me miró con rabia y me dijo que si metía a alguien en esto, ella también sabría defenderse. Le contesté que no me daba miedo. Ella salió dando un portazo. Cuando el ruido se apagó, me di cuenta de que estaba temblando. No por miedo,
sino por la certeza de que se había acabado. No había marcha atrás. Esa noche cambié la cerradura. Y dormí por primera vez en mucho tiempo sabiendo que el siguiente capítulo no iba a depender de ella, sino de mí. Cuando terminé de cambiar la cerradura, me senté en el sofá y repasé mentalmente todo lo que tenía en mi poder. No había forma de borrar lo que había visto ni lo que había sentido, pero sí podía decidir qué hacer con ello. No pensaba limitarme a echarla y dejarlo ahí. No después de la forma en que me había mentido en la cara durante tanto tiempo, no después de traer a ese tío a mi casa como si yo fuera un fantasma. La decisión estaba tomada, no iba a dejar que se saliera de esta sin consecuencias. Esa noche dormí poco, pero lo poco que dormí fue suficiente para ordenar lo que venía. Me levanté temprano, fui a la cocina, preparé café y saqué del cajón los documentos del contrato del piso, los extractos de la cuenta bancaria conjunta, las facturas que pagábamos entre los dos, y todo lo que demostraba que yo mantenía más del 70% de los gastos de la casa desde hacía más de un año. No lo hacía por una cuestión legal. Lo hacía para dejar claro que ella había vivido cómoda mientras construía su otra vida a escondidas. Después de eso me metí en internet, imprimí un formulario de demanda de divorcio, lo rellené en media hora y pedí cita con un abogado. Lo quería rápido, sin adornos. Solo necesitaba que todo se hiciera legal, y que ella no pudiera tocar nada que no le correspondiera. No me apetecía contarle a nadie lo que estaba pasando, pero había una persona que tenía que saberlo antes de que empezaran los rumores, su madre. No lo hice por venganza directa, sino porque sabía que la relación con ella era de esas en las que todo giraba en torno a la buena imagen, al que dirán. Llamé a su número, me atendió como siempre, con tono amable, y le pedí que nos viéramos ese mismo día para hablar de algo serio. Quedamos en una cafetería a media tarde. Cuando llegué, ella ya estaba sentada. Me preguntó si Laura estaba bien. Le dije que sí físicamente, pero que no iba a seguir siendo mi mujer. Se quedó en silencio. No dijo nada hasta que le expliqué que llevaba meses acostándose con otro hombre, que yo lo había descubierto, que había grabaciones, y que todo esto no era una sospecha ni un malentendido. Ella me miró con la cara desencajada, sin saber cómo reaccionar. Me dijo que no podía creerlo, que Laura siempre había sido tan centrada, tan correcta. Le dije que yo también lo creía. Se quedó un buen rato callada, hasta que soltó que ya había notado algo raro, que en las últimas visitas su hija hablaba poco de mí, que evitaba ciertos temas, y que quizá no había querido ver lo que era evidente. Le dije que no la estaba culpando, pero que quería que supiera lo que había pasado antes de que alguien le contara una versión recortada. Ella me agradeció que se lo dijera así, y me pidió que la dejara digerirlo. Me fui sin añadir nada más. Al día siguiente, contacté con una antigua amiga de la universidad, Clara, que ahora era periodista local y tenía una cuenta bastante seguida en redes sociales donde compartía historias de la ciudad, injusticias laborales, errores administrativos, pero también escándalos pequeños que nadie más publicaba. Le dije que tenía una historia real, documentada, y que no quería que usara nombres, pero que podía contarla como caso anónimo si le interesaba. Le pasé los vídeos con los rostros pixelados, los audios de sus excusas, los registros de entrada y salida del edificio donde vivía su amante, todo acompañado de un relato cronológico detallado. Me dijo que era uno de los relatos más claros que había visto sobre una doble vida. Me prometió que lo manejaría con cuidado. 2 días después publicó un post anónimo, sin fotos, sin nombres, pero con todos los detalles estructurados, y en menos de 24 horas ya lo estaban comentando en foros de pareja, en redes locales, incluso en un grupo de Facebook de psicólogos donde varios usuarios mencionaban que conocían un caso similar. Laura volvió esa noche. Habían pasado 2 días sin que diera señales. Yo no le escribí. Cuando entró, se encontró con una hoja de papel pegada en la puerta donde decía que ya no vivía allí,
que sus cosas estaban guardadas en cajas dentro del trastero, y que debía recogerlas en las próximas 48 horas antes de que las retirara. Llamó varias veces al timbre. No abrí. Después llamó al móvil. No respondí. Mandó un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. Le contesté con una sola frase: todo lo que tenías que decir ya lo dijiste con tus actos. Durante los siguientes días la vi pasar por la calle varias veces, sola, cabizbaja. No sé si fue porque se sintió expuesta o porque ya se estaba enfrentando a la reacción de su entorno, pero algo había cambiado en su forma de andar, de moverse, de mirar. Una mañana recibí una carta manuscrita que dejó en el buzón. La abrí sin apuro. Decía que no quería pelearse, que sabía que no podía justificar lo que había hecho, pero que todo se le había ido de las manos. Me pidió que no hiciera más daño, que la dejara rehacer su vida en paz. No le respondí. Esa era su consecuencia, no mi culpa. El abogado me pidió que le enviara una copia de la demanda junto con un documento de inventario de los bienes. Lo hice en el mismo sobre donde ella había dejado su carta. Al día siguiente recibió la notificación. No sé si su amante seguía viéndola. No me interesaba. Pero un contacto común me escribió un mensaje que decía que en su trabajo ya habían comenzado a hacerle preguntas incómodas sobre su vida privada. Me limité a contestar que cada uno afronta el resultado de sus elecciones. Ella me llamó 2 veces más. En una de esas, contesté. ¿Qué quieres, Laura? Quiero cerrar esto bien. Esto no se cierra bien. Se cierra como se pueda. ¿Vamos a estar así siempre? No. Porque después de esto, ya no vamos a estar nunca más. Silencio. Respiración al otro lado. ¿Te alegró arruinarme? No. Pero no me da pena que te hayas arruinado sola. Colgó sin decir nada más. A la semana siguiente recogió sus cosas. Las cámaras del portal grabaron cómo las cargaba en el maletero de un taxi. No subió. No dejó nota. No pidió una última conversación. No intentó justificar nada. Y ahí entendí que ya no había nada más que cerrar. No tenía pensado volver a verla ni hablar con ella después de lo que ocurrió, pero apareció una tarde de domingo frente a la puerta de casa. Tocó una sola vez. No insistió. Me asomé por la mirilla y ahí estaba, sin maquillaje, con un abrigo gris, sin bolso, con las manos en los bolsillos como si estuviera esperando algo más que una respuesta. No abrí. No porque quisiera ignorarla, sino porque no estaba seguro de que yo mismo estuviera listo para una conversación sin terminar gritándole lo que llevaba meses tragando. Volvió a tocar. Mantuvo la mirada hacia abajo. Abrí la puerta y me quedé quieto sin decir nada. Ella levantó la cabeza, me miró un segundo y dijo que no quería discutir, que solo necesitaba decirme algo cara a cara, sin móviles, sin abogados, sin papeles por medio. Me hice a un lado. Entró en silencio, miró la casa como si le resultara ajena y se sentó en el borde del sofá. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. Dijo que no había venido a pedirme nada, que sabía que todo estaba roto, que lo tenía claro desde la noche que la dejé fuera y cambié la cerradura, pero que llevaba semanas sintiendo que había cosas que debíamos decirnos antes de que todo terminara legalmente. Le pregunté por qué ahora, por qué después de todo, por qué no simplemente seguir cada uno por su lado como ya estábamos haciendo. Me dijo que porque había cosas que uno no puede guardar para siempre, que el silencio no resuelve nada aunque uno crea que lo hace. Le pregunté si estaba buscando redención, si venía a justificarse una vez más. Me dijo que no tenía defensa, que no esperaba que la entendiera, y que probablemente tampoco quería que la perdonara, pero que necesitaba explicarme algo que nunca me había dicho y que le había dado vueltas durante semanas. Le dije que hablara. Que no me debía nada, pero si había venido,
que no alargara esto más de lo necesario. Se tomó su tiempo. Miraba el suelo mientras hablaba. Dijo que el problema no era que ya no me quisiera, que nunca dejó de sentir algo fuerte por mí, pero que hubo un momento, según ella hacía más de un año, en el que empezó a sentirse fuera de lugar dentro de nuestra vida. Dijo que todo estaba tan organizado, tan en orden, que sentía que ya no tenía espacio para fallar, para improvisar, para equivocarse. Yo le pregunté si eso justificaba abrir otra relación a escondidas. Me dijo que no, que por eso no me estaba justificando, solo explicando. Añadió que la culpa fue completamente suya, que no había ninguna carencia concreta, que yo no había hecho nada, y que quizás eso era lo que más la hundía por dentro, haberlo arruinado sin una razón real, por pura debilidad, por pura cobardía. Le dije que lo sabía. Que me lo había repetido yo solo desde el primer día. Que repasé cada conversación, cada gesto, cada vez que le preparé café, cada vez que fui a buscarla después de trabajar, cada vez que le pregunté si estaba bien, y que no encontré una sola pista que me indicara que esto venía. Le dije que lo peor de todo no fue la infidelidad, sino que viviera conmigo como si nada, como si yo fuera un mueble más de la casa, como si fuera un extra en su historia. Me miró, no respondió nada, solo asintió, y dijo que entendía lo que sentía, aunque sabía que con eso no arreglaba nada. Entonces se levantó, sacó del bolsillo un sobre blanco y lo puso sobre la mesa. Me dijo que ahí dentro había una carta que había escrito varias veces, pero que nunca se había atrevido a dejar en el buzón. Dijo que no esperaba que la leyera de inmediato, que no tenía intención de que eso cambiara el final, pero que para ella era importante que la tuviera. Le pregunté si seguía viéndose con el otro. Me miró sin pestañear y dijo que no, que desde que todo salió a la luz no habían vuelto a verse, que él le escribió una vez, pero que no contestó. Me dijo que entendió tarde que no era más que una vía de escape cobarde, algo que le permitía no mirar lo que estaba descuidando en su propia vida. Le pregunté si en algún momento pensó dejarme por él. Me dijo que no, que eso nunca estuvo sobre la mesa, que siempre pensó que yo estaría ahí, que no se imaginó que la descubriera tan de frente, tan exacto, tan real. Le dije que no entendía cómo después de tantos años podía haber apostado tan bajo por mí. Dijo que no lo entendía ni ella. Me preguntó cómo me sentía ahora. Le dije que no sabía. Que una parte de mí estaba cansada, otra en paz, otra rota. Que no estaba triste como al principio, pero que tampoco me sentía libre del todo, que seguía teniendo imágenes que no quería tener, preguntas que ya no necesitaban respuesta pero que no me abandonaban. Me pidió perdón. No un perdón genérico, sino uno detallado, punto por cada mentira, cada momento en que me miró a los ojos sabiendo que ya había cruzado la línea. Me dijo que sabía que ese perdón no servía de nada para mí, pero que ella necesitaba decirlo. Le dije que no era cuestión de perdonarla, que simplemente ya no era parte de mi vida, que la herida estaba hecha y que si alguna vez cicatrizaba, no sería porque ella se disculpara, sino porque yo lograra vivir con lo que pasó sin que me doliera cada vez que escuchara su nombre. Ella se levantó. Me dijo que no iba a volver más, que no pensaba insistir, que había dicho todo lo que tenía que decir. Le dije que estaba bien, que agradecía que no hubiera venido a negociar nada, que por lo menos había tenido la decencia de no convertir esto en una batalla legal o económica. Me preguntó si podía abrazarme una última vez. Le dije que no. Me dijo que lo entendía. Caminó hasta la puerta, abrió, se giró una última vez y dijo que esperaba que pudiera reconstruir mi vida sin rencor. No le contesté. Cerré la puerta apenas cruzó el marco. Me senté en la mesa, miré el sobre blanco un rato, lo dejé ahí y no lo abrí. Esa noche no hubo alivio. No hubo liberación. Solo un silencio distinto al de las otras noches. Uno que ya no era por rabia, sino por agotamiento. Sabía que no había vuelta atrás,
pero también que no tenía sentido seguir acumulando ira. El daño estaba hecho. Lo que venía ahora era otra cosa, y no dependía de ella. Dependía de lo que yo fuera capaz de hacer con lo que quedaba. Los días después de esa última conversación pasaron lentos, pero no vacíos. Por primera vez en semanas no tenía que estar revisando cámaras, leyendo mensajes escondidos, ni pensando en qué excusa iba a inventar ella para justificar lo que ya sabía. Tampoco tenía que preparar nada para sorprenderla ni fingir que todo estaba bien. Me levantaba por la mañana, desayunaba solo, ponía la cafetera, leía las noticias en el móvil, y aunque nada de eso era nuevo, todo se sentía distinto. Al principio había una sensación extraña, como cuando se rompe una rutina que llevas años haciendo sin darte cuenta. Me sentaba en la misma silla de siempre, pero el ambiente era otro. No era silencio tenso, era simplemente eso, silencio. Me di cuenta de que había estado aguantando más de lo que creía. No solo durante las últimas semanas, sino durante los últimos años. No me refiero a peleas o grandes problemas, sino a pequeños gestos, a actitudes que había dejado pasar por costumbre o por comodidad. Cosas que me parecían normales y que ahora, viéndolas desde fuera, entendía que eran señales de una distancia que había empezado mucho antes del día en que la vi bajando del coche con él. No volví a saber nada de Laura. Después de recoger sus cosas y dejarme esa carta, no me buscó más. Yo tampoco. No leí su carta. Ni ese día, ni los días siguientes. La metí en un cajón, junto a otras cosas que no tenía fuerzas para mirar. Tal vez algún día lo haría, tal vez no. Sentí que cualquier palabra escrita ahí no iba a cambiar nada. Ya había escuchado todo lo que necesitaba, ya había visto lo que no se puede desver, ya había tomado mis decisiones. Lo que venía ahora era aprender a vivir solo, pero sin el tipo de soledad que pesa. Era otra soledad, una que se siente necesaria. No para cerrarse al mundo, sino para entenderlo mejor. Me tomé un par de días libres del trabajo, no para escapar de nada, sino para organizar mis ideas. Hice limpieza general, tiré cosas, cambié muebles de sitio, quité fotos de estanterías, no como un ritual absurdo de empezar de cero, sino porque no quería seguir caminando cada día entre recuerdos que ya no me pertenecían. Empecé a salir más. No con amigos, no en plan fiesta, sino a caminar solo por la ciudad, sin dirección, simplemente para ver cosas nuevas, caras distintas, evitar encerrarme en los mismos lugares de siempre. Me apunté a un curso de cocina, no porque soñara con ser chef, sino porque necesitaba ocupar mis tardes con algo útil, algo que me exigiera atención completa. Me reencontré con algunos compañeros del instituto que no veía desde hacía años, no para contarles mi historia, sino para tener conversaciones que no giraran alrededor de lo que me había pasado. Nadie sabía los detalles. Solo uno o dos sabían que me había separado. A los demás les bastaba con saber que estaba bien y que ahora vivía solo. Me gustaba esa distancia. Me protegía. No tenía ganas de que la gente opinara o hiciera comentarios que no había pedido. No necesitaba consuelo. Necesitaba tiempo. Un mes después, el abogado me avisó de que el proceso de divorcio ya estaba avanzado y que todo iba sin complicaciones. No discutimos por el piso, ni por el coche, ni por el dinero. No hubo maniobras sucias. Quizá porque ella sabía que cualquier intento de sacar algo más de lo justo podía explotarle en la cara. La parte legal fue rápida. En menos de 3 semanas ya estaba todo firmado. Recibí la resolución definitiva por correo. La dejé sobre la mesa, la leí de arriba a abajo y luego la guardé en una carpeta. Sentí algo raro, como un cierre formal que no era triste, pero tampoco alegre. Simplemente, se había terminado. Y no había vuelta atrás. Un domingo, mientras estaba haciendo limpieza en la galería,
encontré una caja pequeña que tenía cosas suyas. Un libro con dedicatoria, una pulsera, una carta vieja de cuando estábamos empezando, entradas de conciertos. Estuve a punto de tirarlo todo, pero lo metí en una bolsa y lo dejé en el trastero. No por nostalgia. Simplemente no tenía ganas de revisar nada. Esa misma noche salí a cenar solo. No era la primera vez, pero esa vez fue diferente. Me senté en una mesa para dos, pedí una cerveza, cené tranquilo y no sentí que me faltaba nadie enfrente. No miraba el móvil cada 2 minutos, no revisaba mensajes, no esperaba que alguien apareciera. No pensaba en Laura. Tampoco en su amante. Pensaba en lo que venía ahora. No tenía intención de meterme en otra relación pronto. Tampoco tenía miedo a quedarme solo. Sentía que lo que necesitaba era vivir sin depender emocionalmente de nadie. Cuando uno pasa tanto tiempo con otra persona, a veces olvida quién era antes de estar en pareja. A mí me pasó. Me acostumbré tanto a la rutina, al nosotros, que me olvidé del yo. Y no lo digo desde el resentimiento. Lo digo porque es real. Hay momentos en los que uno se pierde sin darse cuenta. Y cuando todo explota, cuando la pareja se rompe, uno tiene que empezar desde un lugar donde ya no hay costumbre, solo decisiones. Yo decidí no volver a permitir que nadie me pusiera en segundo plano. No desde la rabia, sino desde la certeza de que merezco estar con alguien que no necesite esconder nada, que no tenga que llenar vacíos con secretos. Pasaron 3 meses desde que la vi por última vez. No supe nada de ella, ni a través de amigos ni por redes sociales. No me importó. No bloqueé su número, pero nunca volvió a escribir. Ella sabía que no había nada más que decir. Yo tampoco lo buscaba. A veces pensaba en cómo estaría, si habría rehecho su vida, si estaba con el otro o si había terminado sola. Pero solo lo pensaba unos segundos, como un dato suelto que no afectaba a nada. Mi vida ya no giraba en torno a esa historia. Un día, un amigo me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no era cuestión de sentirse mejor o peor, que simplemente ya no me sentía destruido. No era felicidad, era calma. Me dijo que entonces iba por buen camino. Le creí. No porque lo necesitara escuchar, sino porque me di cuenta de que era verdad. Ahora duermo bien. Me levanto sin esa tensión en el pecho. No tengo que fingir nada. No tengo que desconfiar de nadie que viva conmigo. No tengo que revisar excusas. Vivo solo, pero no vacío. Terminar un matrimonio en el que pusiste todo no te convierte en víctima para siempre. Te convierte en alguien que ha pasado por una experiencia dura y que, a pesar de eso, sigue adelante. No por necesidad, sino por decisión. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo decidí yo.